Intentar comprender lógicamente por qué la vida les somete a pruebas, buscando desesperadamente una explicación mundana para cada tropiezo, promete una paz inmediata y el fin de la incertidumbre. Sin embargo, en la profunda sabiduría de Paramahansa Yogananda y las enseñanzas milenarias de Krishna, ahora validadas por los descubrimientos más recientes de la neurociencia, nos damos cuenta de que esta búsqueda incesante fuera de nosotros mismos, esta resistencia a lo inexplicable, entrega solo más ansiedad, confusión y la abrumadora sensación de que lo divino nos ha abandonado en los momentos de mayor necesidad. ¿Cuántas veces, alma amada, han sentido que su fe se tambalea justo cuando más la necesitan? En esos instantes de oscuridad, de profunda duda, donde el silencio de lo sagrado parece ensordecedor, emerge una angustia oculta que perfora el corazón, el miedo a la desconexión divina, la frustración de no poder mantener esa conexión, de sentir que sus oraciones se desvanecen en el vacío. Es una experiencia universal, un grito silencioso de la conciencia identificada con el ego, creyendo que está sola. Pero Yogananda, el guía de la perla, nos revela una verdad liberadora. Estos no son abandonos divinos, sino invitaciones sagradas. La referencia base de nuestra comprensión reside en la filosofía yoga, en la inmutable ley del karma y en las profundas enseñanzas de Krishna a través del Bhagavad Gita, donde la devoción, Bhakti Yoga, es el camino supremo hacia la liberación. Y la neurociencia, con sus estudios sobre la neuroplasticidad y la coherencia cerebro-corazón, empieza a desvelar los mecanismos internos que validan estas verdades eternas. Lo que perciben como una prueba de Krishna no es un castigo, sino una intervención divina diseñada para refinar su alma, para fortalecer su fe y para guiarles hacia una conciencia más elevada. Cada desafío es una oportunidad de reconectar, de disolver viejos patrones kármicos y de tejer nuevos circuitos neuronales que les anclen a la paz eterna. Es una senda que, aunque parezca ardua, está impregnada de gracia y de un propósito divino. Queridas almas, la raíz de esa duda paralizante y de la sensación de abandono reside en el enemigo común de la humanidad, la ilusión de la separación, conocida en las escrituras como Maya. Es el ruido incesante del ego, programado por milenios de identificación con lo temporal, lo que genera una resistencia neuronal al cambio espiritual profundo. Cuando se sienten sometidos a pruebas, su mente racional busca respuestas lógicas, un culpable o una razón tangible para su sufrimiento, sin darse cuenta de que están siendo orquestados por fuerzas mucho más profundas que la mera casualidad. Desde la perspectiva de la sabiduría yoga, cada desafío es una manifestación de la ley del karma. No es un castigo caprichoso de un Dios distante, sino el despliegue natural de las causas y efectos que ustedes mismos han puesto en movimiento en esta y en vidas pasadas. Estos tests que Krishna les presenta no son arbitrarios, son el eco de sus propias acciones, un espejo divino que les permite ver y trascender los patrones que los atan a la rueda del sufrimiento. La neurociencia moderna, de manera asombrosa, comienza a dar fe de esta verdad ancestral al hablar de la neuroplasticidad. Cada pensamiento, emoción y acción repetida crea y refuerza circuitos neuronales en nuestro cerebro. El karma, en este sentido, puede ser visto como los surcos neuronales profundos de hábitos y tendencias que hemos labrado a lo largo de nuestras encarnaciones. Cuando Krishna les pone a prueba su fe, lo que realmente está haciendo es ofrecerles una oportunidad divina
para reconfigurar esos circuitos kármicos. Es una invitación a la neuroplasticidad espiritual, la capacidad de su conciencia para romper con viejos patrones de reacción y crear nuevas vías de paz, devoción y entrega. No se trata de eliminar el karma de golpe, sino de transformar la forma en que su cerebro y su alma responden a él. El sufrimiento, reenmarcado, se convierte en un catalizador para este proceso. Yogananda nos enseñó que cada alma es una chispa divina, capaz de trascender cualquier limitación a través de la conexión con su yo superior. Así, la pregunta alquímica que les invito a considerar es: ¿qué parte de su alma, de su conciencia más eterna, esta experiencia kármica vino a despertar? ¿Cómo estos desafíos, que perciben como pruebas, les invitan a una neuroplasticidad espiritual profunda, a crear nuevos caminos de fe inquebrantable y conexión divina dentro de su propio ser? Es un proceso de rendición y redefinición, donde cada prueba les acerca más a su verdadera naturaleza divina. Ante la magnitud de los desafíos kármicos y la resistencia del ego, la pregunta natural que surge es: ¿cómo podemos, almas amadas, trascender estos patrones arraigados y reconfigurar nuestra mente para la paz divina? Yogananda y la milenaria tradición del Bhakti Yoga nos ofrecen una tecnología de la conciencia, tan antigua como eficaz, una herramienta de la gracia, que la neurociencia comienza a desvelar en su poder transformador. El Maha Mantra, Hare Krishna. Este Maha Mantra no es una simple repetición de sonidos, es una vibración divina, un poderoso código espiritual que, al ser entonado con devoción, tiene la capacidad de purificar los circuitos neuronales viciados por el karma y de establecer una coherencia cerebro-corazón profunda. La neurociencia ha demostrado que la repetición rítmica de mantras, especialmente aquellos que evocan estados de paz y devoción, activa áreas específicas del cerebro relacionadas con la calma, la compasión y la reducción del estrés. Al mismo tiempo, sincroniza la actividad eléctrica entre el corazón y el cerebro, creando un estado de coherencia que maximiza la intuición, la claridad mental y la capacidad de experimentar gracia. La técnica es serena en su simplicidad. Siéntense en silencio, con la columna vertebral recta, y cierren los ojos suavemente. Comiencen a entonar el Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Háganlo en voz alta al principio, para que la vibración impregne cada célula de su ser, y luego, si lo desean, pueden continuar mentalmente. No se trata de cuántas veces lo repitan, sino de la devoción y la atención plena que pongan en cada vibración. Visualicen que cada sílaba, cada nombre divino, es una pequeña chispa de luz que ingresa a su cerebro, limpiando, sanando y reorganizando los circuitos neuronales de la duda, el miedo y la ansiedad, reemplazándolos por patrones de fe, confianza y conexión divina. Este microejercicio de reflexión es crucial. Al entonar el Maha Mantra, imaginen que están construyendo un puente radiante de luz desde su corazón hasta el corazón de Krishna. Este puente no solo los conecta con lo divino, sino que también sirve como un canal poderoso para la gracia que disuelve los velos de Maya y los surcos kármicos. No es una solución mágica, alma amada, sino una práctica disciplinada y devocional que les empodera para co-crear con lo divino su propia liberación. Es el camino hacia una mente serena y un corazón radiante, donde la fe se convierte en una verdad palpable, no solo en una esperanza distante. Ahora que comprendemos la perspectiva divina de los desafíos
y la poderosa herramienta del Maha Mantra, es fundamental reconocer las 3 señales inconfundibles de que Krishna está de hecho poniendo a prueba su fe, no para castigarles, sino para invitarlos a una transformación profunda y a un despertar neuronal y espiritual. Estén atentos a estas manifestaciones, pues son los susurros de su alma y las oportunidades divinas para reconfigurar su realidad interior. La primera señal es la intensificación de la duda y la ansiedad, lo que podemos llamar el grito del ego antiguo. Justo cuando sienten que están progresando espiritualmente, viejos patrones de miedo, incertidumbre o incluso pensamientos negativos resurgen con una fuerza inusual, a menudo sin una causa aparente. Desde una perspectiva neurocientífica, esto es la resistencia del cerebro a crear nuevas vías neuronales. Las viejas conexiones, reforzadas por el karma de innumerables experiencias, se activan con fuerza, intentando arrastrarlos de vuelta a su zona de confort de sufrimiento conocido. Desde una visión yoga, es el karma negativo aflorando a la superficie, listo para ser purificado. Krishna permite esta intensificación para que puedan observarla, no identificarse con ella, y decidir conscientemente fortalecer las nuevas vías de fe y devoción. Es un llamado a la vigilancia de la conciencia. La segunda señal es la sensación de aislamiento espiritual. El silencio del maestro interno. Sus meditaciones pueden parecer áridas, sus oraciones vacías, y se sienten desconectados de esa presencia divina que antes les consolaba. Puede que incluso duden de la existencia de Krishna o de la efectividad de sus prácticas. Neurocientíficamente, esto podría ser una disminución temporal en la coherencia cerebro-corazón, un desafío a su capacidad para sostener el enfoque en lo divino, en ausencia de recompensas inmediatas. Yogananda nos enseñó que Dios, a veces, parece distanciarse para que el devoto lo busque con un anhelo aún más profundo y sincero. Es en este silencio aparente donde Krishna observa la persistencia de su fe. No es abandono, es una invitación a la intimidad, a buscarle más allá de las emociones gratificantes, a cultivar una conexión incondicional y eterna. La tercera señal se manifiesta como obstáculos inesperados y frustrantes en su camino, lo que llamamos la reconfiguración kármica. Planes cuidadosamente elaborados se desmoronan, surgen problemas financieros o relacionales de la nada, y sienten que el universo está conspirando en su contra. Esto, alma amada, no es una aleatoriedad ciega. Es una manifestación de la voluntad divina que, a través de Krishna, está reorganizando su realidad externa para alinearla con la evolución de su alma. Es la neuroplasticidad en acción a nivel kármico. Su entorno les empuja, a veces con dureza, a crear nuevas respuestas, a encontrar soluciones innovadoras, a romper con viejos surcos de dependencia y complacencia. Krishna utiliza estas situaciones para fortalecer su resiliencia, para que se apoyen completamente en su fe y para recordarles que la verdadera seguridad reside en Él, no en la transitoriedad del mundo material. Reconocer estas señales es el primer paso para trascenderlas con gracia y conciencia. Al reconocer estas 3 señales de que Krishna está poniendo a prueba su fe y al aplicar la poderosa herramienta del Maha Mantra con devoción y comprensión, iniciarán un proceso de transformación profunda que va más allá de la mera resolución de problemas. La visión de la libertad que Yogananda nos reveló es la paz inquebrantable que emerge cuando el alma se libera de la identificación con el drama kármico
y se ancla en la conciencia divina. La verdadera libertad, alma amada, no reside en el control absoluto de las circunstancias externas, lo cual es una ilusión de 1900 maya, sino en el dominio majestuoso de su respuesta interior. Cada prueba de Krishna, cada desafío que ha activado en ustedes la duda o el miedo, se convierte, a través de la práctica consciente, en una oportunidad para reconfigurar su paisaje neuronal. La neuroplasticidad de su cerebro se activa, permitiendo que las vibraciones sagradas del Maha Mantra construyan nuevas autopistas de paz, resiliencia y conexión divina. Los viejos surcos kármicos de ansiedad y negatividad pierden fuerza, reemplazados por una coherencia cerebro-corazón que les permite escuchar los susurros de su alma con claridad meridiana. La nueva perspectiva que surge es esta. Los tests no son muros, sino peldaños radiantes en la escalera de su evolución. Dejarán de percibir el aislamiento espiritual como abandono, sino como un llamado a una intimidad más profunda con lo divino. Las dudas se disiparán, no por una explicación lógica, sino por la experiencia directa de la presencia de Krishna en su corazón. Y los obstáculos externos, que antes les desestabilizaban, se convertirán en oportunidades para ejercitar una fe inquebrantable y una sabiduría que proviene del alma, no de la mente limitada. Así, les invito a reflexionar con todo su ser. Y si estos desafíos, que antes percibían como muros insuperables que bloqueaban su camino, son en realidad puertas que Krishna les abre hacia una fortaleza espiritual inquebrantable y una conciencia expandida, libre de las cadenas del karma y la ilusión, esta es la promesa de la transformación, un regalo divino para quienes se atreven a mirar más allá de la superficie. Imaginemos, alma amada, la historia del buscador que, durante años, cultivó un pequeño jardín de rosas en un terreno árido. Regaba con devoción, podaba con esmero, y cada día esperaba ver el florecimiento radiante. Sin embargo, en lugar de rosas, brotaban espinas más grandes, y las plagas atacaban con ferocidad. El buscador, desesperado, casi abandonó su labor, convencido de que su esfuerzo era en vano y que la tierra misma lo rechazaba. Un día, un sabio anciano, que observaba desde lejos, se acercó al buscador. «No es el jardín lo que Krishna está cultivando con estas pruebas, hijo mío», dijo con una voz serena y sabia. «Es tu corazón. Las espinas son los karmas que ascienden para ser purificados, las plagas, las dudas y miedos que deben ser trascendidos. Krishna está quemando lo que no es eterno para que solo la esencia divina de tu alma permanezca. Cuando la rosa de la devoción florezca dentro de ti, entonces, y solo entonces, el jardín exterior reflejará tu paz interior». Esta metáfora védica encapsula la jornada del despertar. El sufrimiento, el miedo y la duda no son errores en el camino, sino los refinadores divinos que Krishna utiliza para moldear su conciencia. Así como el oro es purificado por el fuego para revelar su brillo más radiante, su alma es probada para que su fe se vuelva inquebrantable. Cada señal que les he revelado es una oportunidad sagrada para dejar ir las ataduras de Maya y de la identificación con el ego, para regresar a la identidad eterna de su alma. Es una invitación a la liberación, una promesa divina de que, al final de cada prueba, Krishna les espera con gracia y con una paz que supera todo entendimiento. Permitan que esta sabiduría sea su faro en la noche oscura del alma. Si este mensaje ha resonado profundamente en su alma,
Si estas verdades eternas han iluminado su camino y les han ofrecido una nueva perspectiva sobre las pruebas de la fe, les invito a compartir su reflexión. Su experiencia personal es una luz poderosa que puede guiar a otra alma en busca de claridad y consuelo. Dejen un comentario abajo compartiendo cómo han reconocido o cómo planean aplicar estas 3 señales y la herramienta del Maha Mantra. Su conexión y devoción construyen una comunidad de almas co-despertando. Dale me gusta a este video si te ha inspirado y suscríbete a nuestro canal para unirte a nuestra jornada colectiva de despertar espiritual. Que la gracia de Paramahansa Yogananda y la protección divina de Krishna les acompañen siempre en su camino hacia la liberación eterna y la paz inquebrantable.